Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiolibros de Heraldos de Cristo. Capítulo 7. El Dios inmutable. 1. Nos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nos dicen que en ella encontraremos el conocimiento de Dios y de su voluntad para nuestra vida. Lo creemos. Y acertadamente, porque lo que dicen es cierto. De manera que tomamos la Biblia y comenzamos a leer. Leemos con entusiasmo y a conciencia, porque lo hemos tomado con seriedad. Queremos realmente conocer a Dios, pero a medida que vamos leyendo, nos vamos quedando cada vez más perplejos. Aunque nos resulte emocionante, no recibimos alimento. La lectura no nos está ayudando, nos deja desconcertados y, para decir la verdad, más bien deprimidos. Comenzamos a preguntarnos si la lectura de la Biblia vale la pena realmente y si tiene sentido que sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues, básicamente, lo siguiente. La lectura bíblica nos ha transportado a lo que, para nosotros, es un mundo enteramente nuevo, a saber, el mundo del cercano oriente como era hace miles de años, primitivo y bárbaro, agrícola y rudimentario, es en dicho mundo donde se desenvuelve la acción de la historia que relata la Biblia. En ese mundo encontramos a Abraham y a Moisés, a David y a los demás, y vemos cómo trata Dios con ellos. Oímos cuando los profetas denuncian la idolatría y amenazan con juicios a causa del pecado. Vemos al hombre de Galilea hacer milagros, discutir con los judíos, morir por los pecadores, levantarse de la muerte y ascender al cielo. Leemos cartas escritas por maestros cristianos para oponerse a herejías extrañas que, hasta donde sepamos, no existen en el día de hoy. Nos resulta sumamente interesante, pero nos da la sensación de que es algo muy lejano. Pertenece a aquel mundo, no a este mundo. Nos parece que estamos, por así decirlo, fuera del mundo bíblico, mirando hacia adentro. Somos meros espectadores, y eso es todo. Surge en nuestra mente el siguiente razonamiento. Claro, Dios hizo todo eso en aquel entonces, y para esa gente debe haber sido maravilloso. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Nosotros no vivimos en ese mundo. ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros, que tenemos que vivir en la era espacial, la lectura de los hechos y las palabras de Dios relacionadas con los tiempos bíblicos, la lectura de lo que Dios hizo con Abraham y Moisés, David y los demás? No vemos que haya vínculo alguno entre los dos mundos, y de aquí que vez tras vez nos preguntemos qué aplicación pueden tener para nosotros las cosas que leemos en la Biblia. Y cuando, como ocurre a menudo, lo que leemos resulta emocionante y glorioso en sí mismo, la sensación de que hemos sido excluidos nos deprime enormemente. A la mayoría de los que leen o han leído la Biblia les ha ocurrido esto. No todos saben cómo encarar el asunto. Algunos cristianos resuelven resignarse a seguir como de lejos, creyendo lo que leen, por cierto, pero sin buscar ni esperar para sí una relación tan íntima y directa con Dios como la que disfrutaron los hombres de la Biblia. Esta actitud, muy frecuente hoy en día, es en realidad una confesión de haber fracasado en el intento de resolver el problema. Mas, ¿cómo puede vencerse esta sensación de distancia remota entre nosotros y la experiencia bíblica de Dios? Podríamos decir muchas cosas, pero la cuestión fundamental es indudablemente la siguiente. La sensación de distancia remota es una ilusión que surge de procurar hallar donde no es un vínculo entre nuestra situación y la de los diversos personajes bíblicos. Cierto es que en términos de espacio, tiempo y cultura, tanto ellos como la época histórica a la que ellos pertenecían están muy distantes de nosotros. Pero el vínculo entre ellos y nosotros no se ha de encontrar en ese nivel. El vínculo es Dios mismo.
porque el Dios con el cual estaban en relación ellos es el mismo Dios con el que tenemos que relacionarnos nosotros. Digámoslo más precisamente, es exactamente el mismo Dios, por cuanto Dios no cambia en lo más mínimo. Por lo tanto, resulta claro que lo que tenemos que considerar a fin de disipar la sensación que nos asalta, la de que hay un abismo infranqueable entre la situación de los hombres de la época bíblica y la nuestra propia, es que Dios es inmutable. 2. Dios no cambia. Ampliemos este concepto. 1. La vida de Dios no cambia. Dios es eternamente. Salmo 93:2. Rey eterno. Jeremías 10:10. Incorruptible. Romanos 1:23. El único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. Antes que naciese en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. La tierra y el cielo, dice el salmista, perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmos 102:26. Yo el primero, dice Dios, yo también el postrero. Isaías 48:12. Las cosas de la creación tienen principio y fin, pero no así el Creador. La respuesta a la pregunta del niño, ¿quién hizo a Dios?, es sencillamente que Dios no tuvo necesidad de que nadie lo hiciese, porque siempre estuvo allí. Existe para siempre, y nunca cambia. No envejece. Su vida ni crece ni mengua. No adquiere nuevos poderes, ni pierde los que alguna vez tuvo. No madura ni se desarrolla. No aumenta en sabiduría ni en fuerza, ni se debilita con el paso del tiempo. No puede experimentar un cambio para bien. Escribió A.W. Pink, porque ya es perfecto, y siendo perfecto, no puede experimentar cambio para mal. La diferencia primera y principal entre el Creador y sus criaturas es que ellas son mutables, y su naturaleza admite cambios, mientras que Dios es inmutable, y jamás puede dejar de ser lo que es, como lo expresa el himno. Nosotros florecemos y prosperamos como las hojas del árbol, y nos marchitamos y perecemos, pero nada te cambia a ti. Tal es el poder de la vida indestructible de Dios. Hebreos 7:16. 2. El carácter de Dios no cambia. Las tensiones o un shock o una lobotomía pueden cambiar el carácter de un hombre, pero nada puede cambiar el carácter de Dios. En el curso de la vida humana, los gustos, los puntos de vista y el humor pueden cambiar radicalmente. Una persona buena y equilibrada puede volverse amarga y excéntrica. Una persona de buena voluntad puede hacerse cínica e insensible, pero al Creador no le puede ocurrir nada semejante. Jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno, de lo que una vez fue. El carácter de Dios es hoy y lo será siempre, exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. En relación con esto resulta instructivo poner juntas las dos revelaciones que de su nombre hace Dios en el libro de Éxodo. El nombre revelado de Dios es, por supuesto, más que un rótulo, es una revelación de lo que Él es en relación con los hombres. En Éxodo 3 leemos que Dios anunció a Moisés su nombre diciendo, yo soy el que soy, verso 14, frase de la cual Yahweh, Jehová, el Señor, constituye una forma abreviada, verso 15. Este nombre no es una descripción de Dios, sino simplemente una declaración de su existencia autónoma y de su eterna inmutabilidad. Una manera de recordarnos que Él tiene vida en sí mismo y de lo que es ahora, lo es eternamente. En Éxodo 34, sin embargo, leemos que Dios proclamó el nombre de Jehová a Moisés mediante una lista de las diversas facetas de su santo carácter. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Verso 5. Esta proclamación complementa la de Éxodo 3 al decir lo que en efecto es Jehová, y la de Éxodo 3 complementa a esta otra al decirnos que Dios es por siempre lo que 3000 años le decía a Moisés que era en ese momento. El carácter moral de Dios es incambiable. Por ello Santiago, en un pasaje que se refiere a la bondad y la santidad de Dios, a su generosidad para con los hombres y su hostilidad para con el pecado, habla acerca de Dios como aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. 3. La verdad de Dios no cambia. A veces los hombres dicen cosas que en realidad no sienten, sencillamente porque ellos mismos no saben lo que piensan. Además, porque sus puntos de vista cambian. Con frecuencia descubren que ya no pueden sostener lo que dijeron en algún momento del pasado. Algunas veces todos tenemos que retirar algo que hemos dicho, porque ya no expresa lo que pensamos. A veces tenemos que tragarnos las palabras porque los mismos hechos las refutan. Las palabras de los hombres son cosas inestables, pero no así las palabras de Dios. Permanecen para siempre, como inalterables expresiones válidas de su pensamiento. No hay circunstancias que lo obliguen a retirarlas. No hay cambios en su propia manera de pensar que le exijan modificarlas. Isaías escribe que toda carne es hierba, la hierba se seca, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 46. De igual modo, dice el salmista que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Todos tus mandamientos son verdad, para siempre los has establecido. Salmos 119, 89, 151. La palabra traducida verdad en el último versículo encierra la idea de estabilidad. Cuando lee más la Biblia, por lo tanto, tenemos que recordar que Dios sigue fiel a todas las promesas, demandas, declaraciones de propósitos, palabras de advertencia, que allí se dirigen a los creyentes neotestamentarios. No se trata de reliquias de una época pasada, sino de revelación enteramente válida del pensamiento de Dios para su pueblo en todas las generaciones. Mientras dure este mundo, como nos lo ha manifestado nuestro propio Señor, la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Nada puede anular la eterna verdad de Dios. 4. La manera de obrar de Dios no cambia. Dios sigue actuando hacia los hombres pecadores como lo hacía en la historia bíblica. Sigue todavía demostrando su libertad y su señorío discriminando entre pecadores, haciendo que algunos escuchen el Evangelio mientras que otros no, y haciendo que algunos de los que escuchan se arrepientan mientras que otros permanezcan incrédulos, enseñando de este modo a los santos que Él no le debe misericordia a nadie, y que es enteramente por la gracia divina y de ningún modo por sus propios esfuerzos, que ellos mismos hayan podido encontrar la vida. Sigue todavía bendiciendo a aquellos a quienes concede su amor de un modo que los humilla, a fin de que toda la gloria sea de Él solo. Todavía odia el pecado de su pueblo, y se vale de toda suerte de penas y dolores internos y externos para ganar el corazón de ese pueblo, a fin de que no desobedezca ni claudique. Sigue aún buscando la comunicación con su pueblo, y les manda tanto motivo de pesar como de gozo con el objeto de lograr que abandonen el amor por otras cosas y lo concentren en Él. Sigue todavía enseñando al creyente a valorar los dones prometidos mediante el recurso de hacer que tenga que esperarlos, y obligándolo a orar por ellos persistentemente, antes de que se los conceda. Así leemos que fue su trato para con su pueblo en el relato de las Escrituras. Y así trata con su pueblo hoy. Sus metas y los principios en que basa su acción permanecen constantes. En ningún momento actúa saliéndose de su carácter inalterable. El modo de obrar del hombre, bien lo sabemos, resulta patéticamente inconstante, pero no el de Dios. 5.
Los propósitos de Dios no cambian. La gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, declaró Samuel, porque no es hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 15:29. Balaam había dicho lo propio: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Números 23:19. Arrepentirse significa revisar los juicios que hemos hecho y cambiar el plan de acción. Dios jamás hace esto, jamás necesita hacerlo, por cuanto sus planes se hacen sobre la base de un conocimiento y un control completo que se extiende a todas las cosas, tanto pasadas y presentes como futuras, de manera que no puede haber casos imprevistos y repentinos que puedan tomarlo por sorpresa. Una de dos cosas hace que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes: la falta de visión para anticipar algo, o la falta de visión para ejecutarlos. Pero como que Dios es omnisciente y omnipotente, jamás se le hace necesario modificar sus decretos. A. W. Pink. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33:11. Lo que Dios hace en el tiempo, lo planificó desde la eternidad, y todo lo que planificó en la eternidad lo lleva a cabo en el tiempo. Todo lo que se ha comprometido a hacer en su palabra se cumplirá infaliblemente. Así, leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo, para hacer que los creyentes disfruten plenamente de la herencia prometida, y del juramento inmutable mediante el cual confirmó su consejo a Abraham. El creyente arquetípico, tanto para darle seguridad a Abraham como también a nosotros. Hebreos 6:17. Así es, todas las intenciones anunciadas por Dios no cambian, ningún aspecto de su plan eterno cambia. Cierto es que hay un conjunto de versículos: Génesis 6:6, 1 Samuel 15:11, 2 Samuel 24:16, Jonás 3:10, Joel 2:13, que dicen que Dios se arrepintió. En cada caso se trata de una referencia a la inversión del trato dado anteriormente a alguna persona en particular, como consecuencia de la reacción de dichas personas al tratamiento en cuestión, pero no te sugiere que dicha reacción no hubiese sido prevista, o que ella había tomado a Dios por sorpresa, y que no estaba prevista en su plan eterno. Cuando Dios comienza a tratar a un hombre de un modo diferente, esto no implica en modo alguno un cambio en sus eternos propósitos. 6. El Hijo de Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y su toque tiene todavía su antiguo poder. Sigue siendo cierto que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Jesucristo no cambia nunca. Este hecho es un poderoso motivo de consuelo para el pueblo de Dios. 3. ¿Dónde está, entonces, la sensación de distancia y diferencia entre los creyentes de los tiempos bíblicos y nosotros? Queda excluida. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que Dios no cambia. La comunión con Dios, la confianza en su palabra, el acto de vivir por fe, de descansar en las promesas de Dios, son esencialmente realidades idénticas para nosotros hoy como para los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este pensamiento nos consuela al ir al encuentro de las perplejidades de cada día. Este pensamiento nos consuela al ir al encuentro de las perplejidades de cada día, en medio de todos los cambios e incertidumbres de la vida en la era nuclear. Dios y su Cristo permanecen invariables, con todo el poder necesario para salvar, pero al mismo tiempo este pensamiento nos presenta un desafío penetrante. Si nuestro Dios es el mismo Dios de los creyentes del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos justificar el que nos conformemos con una experiencia de comunión con Dios y con un nivel de conducta cristiana que está tan por debajo de los que tuvieron ellos? Si Dios es el mismo, se trata de una cuestión que ninguno de nosotros puede evadir.